rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti de todo mi ser. En esta mañana yo quiero saludarle en el nombre del Señor Jesús a todos los hijos en esta casa, a todos los que nos siguen a través de la vía del internet. Que Dios te bendiga. Para nosotros es un privilegio poder salir y declarar una palabra de la ciudad de Trujillo para tu corazón, para tu familia, aún para el ministerio en la cual Dios te ha permitido. ¿Por qué no voltear al que está a tu lado y dile qué alegría estar contigo esta mañana? Dale, ponle tu mejor sonrisa y dile qué alegría estar contigo en esta mañana. Hoy hemos leído una parábola de un padre que tenía 2 hijos y quisiera por favor que ubiques el versículo 28, 29 y 30, nada más es lo que vamos a lectura en esta mañana. Estoy satisfecho de ser un hijo de Dios. Me siento honrado de parte de Él. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30. Vamos a leerlo en este momento para poder desarrollar el tema de este día. Dice la palabra del Señor: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Oramos un momento. Padre, estamos agradecidos por tu palabra en esta mañana. En este tiempo de edificando en reino, Señor, queremos que tu palabra hoy hable a nuestro espíritu. Creemos, Señor, de que tú eres bueno. Creemos de que tú eres hermoso, eres precioso. Y te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu hoy ministre nuestros corazones. Necesitamos mucho de ti. Y que hoy la palabra revelada se escriba una vez más en nuestro corazón. Porque hoy lo que vamos a hablar es sobre tu paternidad, Señor. Pero enfocada, Señor, a otro punto de las cuales tú has venido ministrando esta casa apostólica. Bendito Dios, bendice a cada hijo que está aquí y aún al que está mirándonos a través de la señal en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es la necesidad de un padre. Diga fuerte: tengo necesidad de un padre. Diga fuerte: tengo la necesidad de un padre. ¿Sí? Ese es el tema de hoy, la necesidad de tener un padre. Y quisiera que miremos lo que este papá está haciendo con sus hijos. Hay algo en común en estos 2 muchachos, que el mismo llamado les da y la misma intención. Claro que uno se arrepintió. Entonces, al hablar de la necesidad de un padre, es que yo necesito impartir esta palabra en tu corazón en esta mañana. Porque la respuesta que tuvieron estos 2 muchachos es la misma respuesta que hay en la iglesia. Algunos dicen sí, otros dicen no deseo, pero terminan haciéndolo. Pero al final la respuesta viene a ser la misma de ambos. Con intención de hacerlo o sin intención, pero hay un problema en la respuesta de estos hijos. Y entonces cuando empecé a mirar esta enseñanza, el Espíritu Santo nos movió a ministrar hoy lo que significa una vez más la paternidad de Dios en nuestra vida. Así que quisiera empezar en esta mañana trazando primero lo siguiente. Dios desde un comienzo estuvo muy interesado en mantener una relación perfecta entre Dios y el hombre, llamado entre padre e hijo. Cuando Dios decide sacar a su pueblo de Israel, aparece una palabra de la misma boca de Dios y le dice a Moisés, que Moisés preguntando le dijo: ¿y qué haré? ¿Qué le diré al faraón? Y Dios le dice a Moisés: ve por mis hijos,
Hay una palabra ahí que para mí particularmente mueve mi corazón, porque Dios estaba mirando un pueblo que estaba en esclavitud, pero aún en esclavitud, en una situación muy terrible, lo seguía considerando sus hijos. Al igual que tú y yo, por más que hemos estado lejos de Él, por más que hemos estado tal vez viviendo el cruel desierto, Dios ha seguido observándote y te ha dicho: tú eres mi hijo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Y cuando el Señor comenzó a trabajar en el pueblo de Israel, la Biblia habla en el libro de Isaías que iba a venir un niño a esta tierra y que se iba a desarrollar el corazón del Padre, pero iba a ser manifestado en la vida del Hijo. ¿Y de qué manera lo hizo? La Biblia dice en Isaías que se declaró una profecía, una palabra profética se declaró, y un niño nos será nacido, y dijo: hoy será príncipe de paz. Pero a la vez habló de algo extraordinario: Padre eterno. Y comenzó a hablar que en la vida de Jesús, a través de este niño, cuando él iba a crecer en la tierra, se iba a manifestar la paternidad de Dios en la tierra. Pero iba a usar la vida de Jesús. Y cuando Jesús ya estaba en la tierra, lo primero que él dijo: en los negocios de mi Padre yo debo estar. El Señor entendió su identidad, entendió la ubicación que él tenía, el propósito por el cual venía. Entonces nota la respuesta de este niño, marcado en su corazón ante la respuesta de dos hijos que habla el mismo Jesús a través de una parábola. Esta parábola menciona que los dos hijos tuvieron la misma intención. Uno dijo: no quiero ir. Al final fue. Y el otro dijo: ya, está bien, voy. Pero terminó no yendo. Entonces, nota la comparación de este niño que nació, se hizo un día joven, estuvo en el templo y la gente lo admiraba por todo lo que él decía, por lo que enseñaba. Cuando Jesucristo empezó a tener los 30 años y estando en la tierra, empezó a desarrollar su ministerio, él empezó a hablar del Padre. Un hijo, la manera correcta y la manera perfecta de las cuales va a manifestar su identidad y va a hablar de lo que es cuando tiene un padre cerca que lo ha ayudado a entender quién es, para qué está aquí y hacia dónde va. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces yo quiero que en esta mañana mires a través de la vida de Jesús lo que Él está pretendiendo decirnos hoy, de que es necesario tener un padre para que marque nuestra vida. Nosotros en la iglesia ya hemos hablado una y otra vez sobre el tema de la paternidad, pero el Espíritu Santo nos ha movido en esta mañana a ministrar nuevamente la paternidad, porque todavía hay la respuesta de los hijos, como menciona esta parábola, y hoy necesitamos ministrar esta enseñanza. Jesús, estando en la tierra, solo tuvo un lenguaje, el lenguaje del Padre. ¿Y cuál fue ese lenguaje del Padre? Vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre, a establecer los principios de la paternidad, a establecer el corazón del Padre, y tuvo a 12 discípulos que les marcó el corazón. Una labor de un padre es marcar el corazón de los hijos para que ellos logren entender hacia dónde van a ir, entender cómo van a encontrar su vida en esta tierra. Hoy tú vas a ver la vida de 2 discípulos de los que él estaba ministrando. Llamó a 12 personas, de los cuales hay 2 personajes que hoy vamos a hablar, Tomás y Felipe, que a pesar que eran del cuerpo, que a pesar que eran del equipo ministerial, no sabían a dónde iban y no sabían quién era el Padre. Y estas 2 respuestas que vemos en esta mañana, Jesús mismo la encontró en sus propios discípulos. Ya pasados ya 2000 años y en la iglesia seguimos encontrando las mismas respuestas todavía. Por eso la enseñanza, diga conmigo: necesito un padre. Diga fuerte: necesito un padre. Cuando marcamos esta palabra en esta iglesia, logró el Espíritu Santo en nosotros mirar de otra manera el ministerio, mirar de otra manera las funciones que teníamos. Y dejamos a un lado ya el corazón nada más de persona de estar ministrando y empezamos a asumir una posición de padre. Porque no se puede llevar a un hijo al propósito si no tomamos la función y la posición de papá en una casa, en una iglesia. Dios había trabajado con su pueblo de Israel y Él siempre lo hizo como Dios. Pero cuando vino Jesús a la tierra, vino a establecer algo distinto de lo que en su corazón Dios estaba dispuesto a hacer desde un comienzo. Y aún
en el propio versículo de Juan 3:16, que anoche hemos tenido la enseñanza, Dios habla de su propio Hijo. Es decir, la relación de padre e hijo ya estaba en el cielo. Y eso estaba Dios esperando desarrollarlo en la tierra con el hombre. Y no es que quería tener una relación porque se sentía solo Dios, sino porque para eso lo diseñó, para tener una relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no te necesita a ti porque se sienta solo. Dios te ha hecho para que tú y yo podamos disfrutar de esa relación de padre e hijo, hijo-padre. Es como nuestro hogar, tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos y no saber para qué los tenemos. Eso es algo absurdo, no entender, pero lamentablemente nuestras realidades hoy en día son estas. Tenemos nuestros hijos en la casa, pero no sabemos para qué los tenemos. Tenemos esposa, ni sabemos para qué los tenemos. Simplemente la gente vive solo por existir. Pero los que estamos en el reino estamos entendiendo que Dios tiene planes, tiene propósitos con nuestra vida. Entonces, cuando Jesús empezó a hablarle a sus discípulos de lo que significaba el Padre, ya estando Jesús en la tierra, vino a establecer la paternidad. Y cuando empezó a hablar, su primera palabra que salió, los negocios del Padre. Yo quiero poner un ejemplo en esta mañana. Tú tienes un negocio. Lo que hacen en el Perú, que es muy distinto a los judíos. Cuando tenemos un negocio, ¿por qué no apuntamos en nuestra propia familia para llevar una empresa? ¿Por qué necesitamos abrir fronteras por otro lado y descuidar de nuestra familia? El judío tiene otra naturaleza. Ellos involucran a los hijos, visualizando que cuando el papá llegue a estar viejo, el que lo seguirá o el que va a sucederlo será el hijo, porque trabajan para eso. Y eso va a llevar a una cadena, va a llevar a una herencia de las cuales la empresa va a caminar, porque se conoce una visión, se conoce el propósito, porque el patriarca o el padre, el que formó y estableció esa palabra, lo enseñó en sus hijos y sigue caminando. Pero cuando en una casa no establecemos los propósitos, no les enseñamos a nuestros hijos el por qué están aquí, para qué están aquí, será imposible que tú y yo podamos lograr encontrar éxitos en nuestro negocio, éxitos en nuestra empresa y sobre todo el éxito en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Y eso, la realidad que vemos ahora, la ausencia del cuadro paternal en los hijos, donde vemos hijos que viven en un total desastre, hijos que se convirtieron tal vez en delincuentes, hijos que se convirtieron sin propósito, caminan errantes por la vida. Y Dios está diciendo en esta mañana, tú necesitas un padre. ¿Alguien puede decirme amén en esta mañana? Necesitas un padre. Su palabra que dijo Jesús: en los negocios de mi padre quiero estar. Cuando ya tuvo los 30 años y empezó a hablar, a sus discípulos le presentó al Padre. Y los presentó a través del Hijo. ¿Y cómo lo presentó? A través de su hablar y a través de su vida. Nosotros que somos hijos en este lugar, nosotros que tenemos todavía tal vez nuestros padres vivos, para saber cómo es nuestro papá o nuestra mamá, lo vamos a ver en reflejo en nuestros hijos. Entonces, es importante en esta mañana trabajar en esta área de lo que va a marcar los siguientes meses, fortalecer el lazo familiar y sobre todo la paternidad de Dios en este lugar. Cuando Jesús empezó a trabajar en sus discípulos, Él decía: estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. Estoy aquí para establecer lo que el Padre me ha dicho. Yo no vengo a hablar mi agenda, yo no vengo a hablar de mis propósitos, yo vengo a hablar de mi Padre. Y cuando en una iglesia comienza Dios a formar equipos de trabajo, cuando Dios empieza a levantar la iglesia en sí misma, lo primero que establece es la paternidad. ¿Para qué establece la paternidad? Porque no está interesado Dios llevar su iglesia como simplemente una institución, sino Dios está interesado en llevar a la iglesia como una familia. ¿Estamos de acuerdo? El deseo de Dios es llevar a la iglesia como una familia, que haya un padre y que haya un hijo, que haya hijos. La Biblia dice en Malaquías que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y se entiende un principio ahí, que hay papá y hay hijo.
Y cuando en una casa no hay un padre, esos hijos viven en maldición. Viven sin dirección y hacen de su propia voluntad y establecen sus propios conceptos y son lo que son porque nunca tuvieron un padre. Entonces, cuando Jesús empezó a trabajar en las vidas de sus 12 discípulos, aún trabajando con ellos, quiero que vaya a lo siguiente. Estoy tratando de armar la enseñanza hoy. Tenemos este día para ministrar la paternidad, pero quiero que ubiques el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Él estaba hablando con sus discípulos y mira lo que aparece, ya no en una parábola, sino en la respuesta de 2 de sus discípulos de una manera inexplicable. ¿Cómo es que ellos no entendían la revelación del Padre y a pesar que ya tenían el tiempo que Jesucristo les estaba enseñando? Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo 1 dice, empezó esta enseñanza, dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego dice, mira lo que dice el versículo 2. En la casa, habló Jesús esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo estaba hablando de la casa, pero en esa casa había un Padre. Empezó a hablar del propósito, empezaba a hablar de lo que nosotros íbamos a vivir y hacia dónde íbamos. Empezaba a hablar del futuro. En otras palabras, un padre, escuche, amado hijo que está aquí, padres, un hijo tiene que escuchar siempre de su papá hacia dónde va a ir, hacia dónde los va a llevar. Y Jesús empezó a hablar en la casa de mi Padre. De la boca de Jesús empezó a decirle a sus discípulos, hay una casa que tiene mi Padre y esa casa hay mucha morada para todos los que quieran ir conmigo. Es decir, un padre le da el acceso a los hijos para que pueda ver hacia dónde van a ir. Usted como padre tiene que empezar a hablarle a sus hijos cuál es el propósito, hacia dónde los quiere llevar. Y este principio se tiene que establecer aún en nuestros hijos pequeños. Se les tiene que declarar el propósito hacia dónde ellos van. Si nosotros no les hablamos a nuestros hijos de los propósitos de los cuales estamos aquí, simplemente va a aparecer una generación que hemos marcado sin identidad. No sabrán qué serán. Podrán ser tal vez ingenieros, tal vez podrán ser muy buenos profesionales, tal vez podrán ser un alcalde, un presidente, pero sin ninguna identidad interna, porque cuando le llegas a tocar el corazón de lo que es la paternidad, de repente se va a derrumbar. Porque no nos hace buenos hijos, no nos hace grandes personajes por ser personas públicas o profesionales. Lo que nos nace y hace a la persona es su identidad. Y la identidad tiene que darle el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús empezó a hablarle a sus discípulos de que había una casa. Siempre un padre espiritual, un padre ministerial en una casa, tiene que hablarle a los hijos que está ministrando, que hay un lugar hacia donde vamos. Y esa palabra yo le declaro en este día. Hay un lugar que está Dios preparando aquí en esta tierra y allí en el cielo, en las cuales tú y yo vamos camino a eso. Por eso te he dicho, Dios te ha dado una identidad. Ahora, cuando empezó a hablarles de la casa, en otras palabras, no podemos hablar de hijo si no existe una casa. No podemos hablar de padre si no hay una familia. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, cuando habló esta palabra, versículo 3 dice, y si me fuere, y os prepararé lugar y vendré otra vez. Hablando de lo que él se iba a ir. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A través del Hijo estaba hablando y escucha la palabra que viene aquí. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y uno de sus discípulos llamado Tomás, escucha lo que dice la Biblia. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no había entendido nada.
Tomás no sabía a dónde iba. Yo le pregunto en esta mañana, ya llevamos años ministrando su vida, los que están recién integrándose a la familia ministerial, a la familia de esta iglesia, Emmanuel, estamos estableciendo en su corazón es el propósito, pero la iglesia en general ya puede decir hacia dónde va. Desde un comienzo le establecí la palabra, el fundamento, hacia dónde vamos. No estás aquí por estar ocupando un lugar. No estás aquí para que tú simplemente tengas un ministerio. Estás aquí primero para presentarnos un día delante del Padre en esa morada que Él nos ha prometido. Y lo segundo es que aquí en esta tierra, con esa identidad que ahora tenemos de hijos y que tenemos un papá, tenemos que ser de influencia para la generación que viene y aún para nuestra propia generación, que pueda entender que pueden cambiar sus modos de vida si dejamos que Dios sea un padre en sus vidas. Y para eso te va a usar a ti y me va a usar a mí. Ahora, Tomás dijo esto: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo le pregunto a usted, ¿sabe a dónde va? Pregúntele al que está a tu lado y dile, ¿sabes a dónde vamos? Es interesante esta pregunta, ¿verdad? Saber a dónde vamos. No estamos en la iglesia porque es domingo. No venimos a la iglesia y desarrollamos un ministerio porque, bueno, tenemos talento. No. Estamos aquí por su gracia. Y de millones y miles de personas, ten la satisfacción en esta mañana que Dios te llamó a ti. Pudo ser otras personas, pero te llamó a ti y ahora estás en su camino y tienes que alegrarte por eso, porque Él te ha llamado para ser un hijo. Y en eso Dios está trabajando tu corazón. Y para poder establecer este fundamento, este principio, yo te voy a pedir que cuando sigan pasando los días, no se mueva tu corazón en lo que tú estás viendo. Tal vez todavía ves cosas que están oscuras para ti, preguntas sin respuestas. Tal vez mires que a la izquierda o a la derecha no funciona y sigue igual, pastor. No sé qué está pasando, pero Dios te digo en esta mañana, ya tomó Dios tu vida y no te va a dejar nunca. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Ahora, Tomás no entendía nada. A Tomás no le había llegado la revelación. Y cuando Tomás responde esto y dice, Señor, dijo, ¿y a dónde vamos? Y Jesús le dijo en el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que Tomás tenía un problema, de lo que yo le voy a explicar más adelante, las razones por las cuales en algún lugar no ha funcionado la paternidad. Se habla de paternidad, pero no se vive en la iglesia como padre e hijo padre. Yo creo que Tomás tenía un problema de identidad. Yo creo que Tomás tenía un problema que no tenía un padre en su vida. Y él, como no tenía un padre en su vida, pues no entendía nada. Las personas que no tienen un padre, es imposible que puedan entender de familia. Es imposible. Simplemente mira a Dios como Dios y no le hemos visto a Dios como un padre. Hoy Dios quiere revelarse a tu vida como un padre. Entonces, cuando Tomás escucha la respuesta de Jesús y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él, sino a través de Jesús. Y el 7 dice, y si me conocéis también a mí, conoceréis al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaba diciendo en otras palabras, si tú quieres saber hacia dónde vas, y estoy hablando de mi papá, tú tienes que ver que yo soy la imagen de mi papá. En otras palabras, iglesia, nuestros hijos son la imagen, el vivo retrato de lo que es un padre. Si en esta mañana estamos hablando de la paternidad y hemos declarado ya hace tiempo en este lugar que aquí hay un padre y aquí hay un hijo, pues la iglesia está caminando bajo la dirección de su Padre espiritual. Dios te ha dado esa dicha. Estamos trabajando esto en tu corazón, de que tú eres hijo. La revelación de la paternidad llegó a este ministerio, llegó a nuestra vida y nos ha cambiado enormemente. Por eso es que vivimos como una familia. No somos una institución, somos una familia. Luego, preguntando esto, Tomás, aparece otro de sus discípulos. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Uno no sabía dónde iba, no entendía su propósito. Y el otro no entendía nada, no sabía que era Padre. Dice Felipe, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstrame al Padre? ¿Sabe cuál era el problema de Felipe? Él tenía un problema en su hogar. Él no tenía una imagen paternal. Su hogar era un desastre. Puedo entender por el Espíritu que la vida de Felipe, en su hogar no había un cuadro paternal. Por eso es que decía, muéstranos al Padre. Cuando una persona vive bajo la paternidad, le será fácil identificarse con un ministro, con una persona que sea tu líder espiritual. Tú vas a entender rápidamente que no solamente está trabajando el área intelectual de lo que forma un líder, sino está trabajando en las emociones internas, donde está estableciendo el ADN de lo que ese muchacho va a fluir. Y Felipe no entendía esto. Dice, muéstrame al Padre. Es como que usted me dijera, pero muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Yo le voy a responder simplemente lo que dijo Jesús. ¿Acaso no basta con lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida? ¿Acaso no basta con lo que Dios ha transformado nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra familia? Y que ahora miramos de otro modo, por ese modo de vida que Dios ha establecido. Y Jesucristo le dice, si tú quieres ver al Padre, pues tienes que verme a mí. Y Felipe comenzó a ser ministrado en una ausencia que no tenía la paternidad, el Padre. Jesús comenzó a hablar todo esto. Llegó un momento en el que se tuvo que ir de la tierra. Y habló, y el Espíritu Santo iba a venir a esta tierra. Y dijo lo siguiente: cuando venga el Consolador, no va a hablar por sí mismo, sino va a dar testimonio de lo que yo he dicho. ¿Y qué había hablado Jesús? Todas sus enseñanzas de Jesús hablaron de un Padre. Todas las enseñanzas que él habló de una identidad, de trabajar en el corazón. Pero la gente necesitaba ser persuadida, ser convencida de esto. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús ya se había ido, la Biblia dice que él vino a la tierra y a hacer el trabajo de convencer. Diga convencer, diga fuerte, convencer. Cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en la gente, viene una palabra extraordinaria, donde Pablo habla y dice, quiero que vaya al libro de Romanos, por favor. Una palabra extraordinaria del apóstol Pablo. Cuando él comienza a hablar de lo que significaba la paternidad, él comienza a hablar una palabra que tú y yo lo decimos cada día. Abba, Padre. Cuando él comienza a entender la revelación de la paternidad, el apóstol Pablo, él dijo, y el Espíritu Santo nos hace ahora decir, Abba, Padre. El Espíritu Santo en este tiempo está convenciendo a la gente que es necesario tener un Padre. Esa es la función del Espíritu Santo, convencernos de nuestra identidad, de sacarnos de donde estamos y hacernos entrar al camino, y que Dios pueda ser no solo Dios para nosotros, sino un Padre para nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema de la gente que no entiende todavía que es necesario establecer la paternidad? Y quiero darle las siguientes razones. Antes de entrar a las razones, resumo esta parte. Dios le habló al hombre. Cuando estuvo con Adán, quiso desarrollar la paternidad en él. Se rompió eso. Se habló de la palabra profética, de lo que Jesús iba a venir a hacer. Lo estableció en sus 12 discípulos. Les formó su corazón. Y cuando se fue, el Espíritu Santo vino a confirmar y hablar de la paternidad. Y el mismo Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, y el Espíritu que está dentro de ti te hace decir, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? ¿Recuerda qué significa? Es algo tan hermoso esa palabra. Abba, Padre significa papito lindo. Conversaba con la pastora, ayer estábamos cerca de las 2, 3 de la mañana, estábamos conversando de las cosas ministeriales, como que se nos quitó el sueño y empezamos a hablar de lo que implicaba el ministerio. Y hablábamos de la expresión Abba, Padre. Decir papito lindo
es una expresión que no se dice así nada más. ¿Acaso usted le dice desde la puerta a su papá, papito lindo? La expresión papito lindo es cuando uno tiene una relación muy cercana. Y lo más íntimo que uno puede decirle a su papá, papito lindo, es cuando estamos sentados bajo las piernas, encima de sus piernas, y podemos abrazarlo y colgarnos de su cuello y decirle, papito lindo. Esta expresión es la más dulce, la más hermosa, pero que tal vez simplemente lo decimos por decir, solo un concepto. Y Dios te está diciendo, yo quiero ser tu padre. Y cuando tú me digas, Abba Padre, quiero que te sientas como que estás abrazando a la persona mía y que te estás sentando en mis piernas, que te puedas abrazar de mi cuello y tú puedas sentir mi amor. Y la gente no entiende esto. ¿Por qué no entiende que Dios es su padre? Por las siguientes razones. Y aquí comienzo a explicar la enseñanza de esta mañana, lo que significa la necesidad de un padre. ¿Cuántos se alegran por el tema de este día? Las razones por las cuales en el hogar no ha funcionado la paternidad. Número 1, usted sabe la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Una familia que se desintegró. ¿Por qué no entendemos la paternidad, pastor? ¿Por qué no puedo ver al pastor como un padre? ¿Por qué la gente viene a la iglesia y al padre que Dios ha puesto lo mira solamente como el hombre que está dirigiendo la iglesia? Y cuando se le dice, Dios ha establecido la paternidad, qué lejos está esa persona de mirar al pastor como un padre. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ver al Padre, ¿en quién se estaba reflejando el Padre? En el Hijo. Es decir, Jesús estaba manifestando la gloria del Padre a través de su vida. Si usted en la iglesia, tal vez dice, pastor, pero ya estamos ahora en el siglo XXI, no estamos viviendo la etapa del año cuando Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años atrás, pero yo le digo, la palabra sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. En otras palabras, si usted quiere ver al Padre, usted va a ver al Padre espiritual que Dios ha puesto en la iglesia. Puede decir un fuerte amén en este día y levantarle una ofrenda de aplausos al Señor por lo que ha establecido en su casa. Si tú quieres ver al Dios de los cielos obrar en la iglesia, tienes que ver al Padre espiritual. Pero ¿por qué la gente cuando entra al templo no ve al pastor o al líder que Dios puso como un padre? Por la primera razón, porque vive en un hogar desintegrado. No tiene una imagen de padre. No le es familiar decir papá. Es mejor decir pastor, el líder. Pero de su boca no sale decir papá. Cuando nosotros ministramos hace 3 años atrás aquí la paternidad, la gente empezó a costarle decir padre. En una de las conferencias que fuimos a Chimbote para poder hablar sobre estableciendo la paternidad de Dios, esos jóvenes lloraban desesperados. No entendían el lenguaje y lo primero que se les habló es que ustedes vienen de un hogar desintegrado. Cuando alguien viene de un hogar desintegrado, no conoce la palabra padre. Y en la iglesia simplemente sigue siendo el pastor. Dios no quiere solo establecer un ministerio. Les recuerdo que la función pastoral es un ministerio. Pero el ministerio no puede reemplazar el corazón del padre, porque el ministerio solo es una función. Tener corazón de papá es otra cosa. ¿Me está entendiendo? Ser pastor es una función ministerial. Pero para establecer esa función ministerial de pastor, tenemos que tener corazón de padre. Y este es un llamado en este día que Dios está levantando a su pueblo. Dios está llamando a los líderes. Dios está llamando al cuerpo pastoral. Que podamos, antes de ejercer el ministerio, que podamos mirar, Señor, dame el corazón de padre para que yo pueda ser un buen pastor. Si no tenemos un corazón de padre, simplemente será un oficio más de las cuales tenemos. Y Dios no te ha llamado para tener oficio. Dios te ha llamado a ti y a mí para que podamos desarrollarnos en su paternidad. Sin paternidad no podemos avanzar. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender cuando llegamos a la iglesia sobre la paternidad? Porque venimos de un hogar desintegrado. Es decir, un hijo que se crió con su mamá. Es más fácil decir mamá. ¿Usted se ha dado cuenta de un detalle? De 10 niños, de 10 bebés que comienzan a nacer y llega a su etapa que tienen que hablar, unos al año, año y medio, 2 tal vez ya empiezan a hablar sus primeras palabras. ¿Qué es más fácil decir a ellos? ¿Papá o mamá?
¿Usted se ha preguntado por qué nuestros hijos dicen eso? Y no dicen papá. Es raro, o en porcentajes mínimos, de un cuadro estadístico de 10 niños que tienen 1 a 2 años, le es más fácil decir 9 niños dicen mamá y 1 dice papá. La pregunta en esta mañana, ¿por qué nuestros niños, por qué esa generación viene así? ¿Y por qué la siguiente generación que pasa, cuando ellos se convierten ahora en progenitores, en padres, algo que engendraron, y sus hijos crecen, y cuando ya tienen sus hijos en sus brazos, sigue la cadena y ellos dicen mamá? Los que somos padres aquí, nuestra mayor felicidad es que nuestro hijo, escuchamos, yo no sé si te acordarás, Omar, y todos los que me están oyendo, los que estamos aquí en este día, cuando nuestro hijo por primera vez dijo papá. ¿Sabe? Yo tengo una experiencia muy hermosa, porque mi niño, su primera palabra que dijo fue papá. Él no dijo mamá. La pregunta es ¿por qué? Yo quiero darle una indicación en este día. Cuando entramos a la paternidad de Dios, nuestra generación nace bendita. ¿Alguien se alegra por esto? Cuando tus hijos ya nacen en el propósito de Dios, porque como padres Dios ha cambiado nuestra forma de pensar, que Dios ha cambiado nuestra manera de vivir y ha establecido el corazón del padre en el sacerdote de la casa, nuestros hijos vienen bajo esa identidad y será más fácil que nuestros niños digan papá. Cuando nuestros niños todavía tienen la dificultad, no es que diga la sociedad, bueno, es una costumbre que ellos digan mamá, no es una costumbre, es un tema espiritual. Si tal vez usted no se dio cuenta, pero Dios comenzó a traer una revelación a nuestro corazón. ¿Por qué de 10 niños, 9 dicen mamá, 1 dice papá? Es por la misma cultura heredada. Un hogar desintegrado. Un hogar desintegrado. Tal vez hay algún matrimonio que me diga, pastor, pero me acabo de casar y lo más probable es que él tenga que decirme papá. Pero si tú vienes de un hogar desintegrado, tal vez te casaste, si no dejas que el Espíritu Santo en este día ministre a tu familia, ministre tu corazón, el corazón de tu esposa, lo que vas a tener como resultado son hijos de la forma de vida que tú has tenido. Pero Dios está aquí para poder restaurar todas esas cosas. Dios está aquí para cancelar toda maldición de falta de un padre. Dios está aquí para romper esa maldición de vivir en un hogar desintegrado. Dios te ha llamado para que conformes un hogar feliz, para que tu hogar no sea una institución, sino tu hogar sea una verdadera familia. De eso se trata, estar en el propósito de Dios. Número 2, ¿cuál es el siguiente factor por los cuales no podemos ver la paternidad de Dios en nuestro hogar y menos en la iglesia? Y no aceptamos al pastor como padre, sino simplemente lo vemos como líder. La separación del núcleo familiar. ¿Cómo es esto, pastor? Es que cada padre, cada papá o cada mamá viven aislados. Un padre se fue de la casa. Cuando hay una ausencia de un padre en una casa, ese niño nace sin identidad, camina sin identidad. Y esa separación de ese núcleo familiar, ese muchacho crece solo. Y la gran mayoría de jóvenes hoy en día que viven en la ciudad, que caminan por las calles, a veces ni entienden lo que hacen, no saben a dónde van por la misma separación de su núcleo familiar. Dios está restaurando todas las cosas. Dice Eclesiastés 3:15, y Dios restaura lo que pasó. Lo que dice Eclesiastés, si quieres búscalo en tu Biblia, subrayalo, pero dice ahí, y Dios restaura lo que pasó. Si no has tenido un padre, Dios te está diciendo en esta mañana, yo estoy aquí para mostrarte la revelación de la paternidad. Si has vivido en un hogar desintegrado, Él está aquí en esta mañana para que integre tu familia. Pero tú tienes que darle la oportunidad al Señor. ¿Cuál es la tercera razón? El tercer factor que no podemos entender la paternidad. La falta de comunión con el Padre. Qué difícil es para un hijo acercarse al papá. Mire, nuestros chicos de pequeños hasta la edad de 8 años, ellos tal vez se puedan acercar a ti. Qué privilegio para nosotros los padres que todavía los podemos abrazar. Pero en otro cuadro estadístico, cuando ellos ya empiezan a tener 14 años,
y comienzan sus oídos a escuchar nuevas enseñanzas y comienzan a mirar nuevas vivencias, sea en el colegio, sea en el barrio, ya no se acercan a un padre. ¿Por qué? Porque hay una falta de comunión con el padre. Es ahí donde yo le digo en esta mañana, si usted estuvo con su pequeño desde niño, desde bebé, le hablaba, conversaba, ministraba, usted tiene que continuar esa labor, porque nuestros ojos, cuando cierren, dejaremos de ser padres. No dejamos de ser padres cuando ya nuestros hijos comienzan a caminar y digan, bueno, ya puede hacer sus cosas solo, ya puede defenderse, o ya se casó. No, incluso cuando nuestros hijos ya lleguen a casarse, nuestra labor de padre termina el día que cerramos nuestros ojos. Alguien dígame amén en esta mañana. No piensas que porque se casaron tus hijos ya se fueron. La Biblia me enseña algo aún del padre Abraham. El padre Abraham dice que le buscó aún hasta esposa para Isaac. ¿Usted nota eso? Que un padre pueda aprobar, en otras palabras, quién será la esposa de nuestro hijo. Pero hoy día los muchachos hacen lo contrario. Ellos traen la esposa, la novia, y dicen, ella será. Y aunque el padre esté en desacuerdo, simplemente los padres dicen, bueno pues. Pero el modelo bíblico es que Dios le dijo a Abraham que él tenía que encargarse de la paternidad en su casa. ¿Y cómo iba a conservar esta línea de paternidad? Él tenía que conseguirle a su hijo. ¿Por qué un padre tenía que conseguir la esposa para su hijo? Porque nuestros hijos son propensos a tomar decisiones equivocadas. La Biblia dice, los jóvenes se cansan y flaquean. Entonces, cuando en nuestro hogar hay una falta de comunión con el papá, nuestros hijos vivirán errantes, saldrán de casa y buscarán la opinión del amigo, de una persona que no sea de la casa, y cuando ellos salgan y comiencen a desarrollar tal vez una vida profesional, ellos, cuando les toquen el tema de la paternidad, ellos se sentirán ausentes. Una razón más por la cual no pueden ser felices. Entremos a la cuarta razón, la falta de amor. Yo te digo en esta mañana, ¿cómo está la relación tuya con tu hijo? No estoy diciendo que falta de amor o que tú le des amor es que todo le compras. Eso no es amor. Alguien dice, pastor, lo que hablamos anoche. Pastor, pero le compro su ropa, le doy su comida. Hijo, esa es una función. Pero amar es otra cosa. Amar es darle un estilo de vida. Amar no se demuestra con regalos. Porque cuando tus hijos crezcan y solo los acostumbró a regalos, ellos pensarán que ese es el modelo de padre. Pero padre es otra cosa. Padre es el que da identidad. Padre es el que da propósito. Es el que pone el ADN en ese muchacho. Entonces, la falta de amor o el espíritu de rechazo en ese muchacho, cuando llega a la iglesia y mira al hombre de Dios, simplemente es el pastor o es un líder nada más. Y cuando tienes que decirle, comienza a declarar la palabra Padre, qué difícil se nos hace soltar esa palabra. Por años crecí yo en esta formación. Me era difícil decir papá. Y si lo decía era porque, bueno, hay que decir por el respeto. Y usted era pastor, pero ¿por qué sucedió eso? Porque el gran problema que hay en los hogares, o el padre no está en casa, o el padre está en la casa, pero es como que si no estuviera, el padre ausente. Yo no sé en esta mañana cómo está nuestra condición. Usted que me está mirando a través de la señal. Estás en tu casa, pero eres un padre que está al 100% compenetrado con lo que está en tu casa. O eres ese padre que está en la casa el fin de semana y es como que si no lo está, porque está con el celular o está haciendo otras cosas o sigue metido en la computadora o está haciendo todo lo que quiera hacer, que trajo los trabajos de la calle y lo metió al hogar y nunca tiene tiempo para los hijos. En esta mañana es un buen tiempo como para decirle, Señor, quiero que ordenes mi casa, quiero que ordene mi corazón. Hemos aprendido nosotros como pastores en esta iglesia y como esposos a separar nuestras cosas. El tema ministerial aún se queda aquí en el templo cuando salimos.
y vamos a la casa y me convierto en el sacerdote de mi esposa y de mi hijo. Y no mezclo los temas ministeriales, no estoy hablando y que era esto, que era el hermano, que era el otro, porque cuando yo estoy en casa tengo que cumplir mi función sacerdotal. Cuando estoy, el pastor que llega a su casa es el padre de su hijo y es el esposo, no puede estar ministrándolos a ellos y estar pensando, ¿qué será la vida de Jorge? ¿Qué será la vida de Juana? ¿Qué será la vida del fulano? No se puede, porque no somos Dios. Cuando un hombre de Dios llega a su casa y empieza a ministrar a los suyos, es el Espíritu Santo, le doy la buena noticia, que se encarga de ministrar los que son sus hijos en la iglesia, en sus hogares. El Espíritu Santo se encarga de convencerlos a sus corazones y empieza a tratar con ellos para que puedan desarrollar esa función paternal que Dios les ha entregado. No lleve usted a casa el ministerio. Ya sabemos, ¿no? Incluso por sociología, por terapias, por psicología, se ha dicho que no podemos llevar el trabajo al hogar. Pero yo le digo aún a las personas que desarrollan ministerio, no lleve el ministerio a la casa. Más que pastor, seamos sacerdotes en nuestro hogar. Más que sacerdotes, seamos padres con nuestros hijos. A tu hijo lo que está pidiendo a gritos es un papá, no está pidiendo ahí un líder que lo ministre. Él está pidiendo un papá para que pueda abrazarlo. El gran porcentaje de muchachos que han crecido de mi generación, las veces que les preguntaba, le decía, si tú fueras hijo de pastor, yo te hago una pregunta. Y yo se los decía muy emocionado, si tú fueras hijo de pastor, ¿asumirías el reto de ser el próximo pastor de la congregación? ¿Y sabe lo que me decían ellos? ¡No! Así un no, pero despavorido, asustados. Pero yo decía, ¿pero por qué no quieres ser pastor si eres hijo de pastor? ¿Para ser como mi padre? O sea, ¿qué imagen hemos transmitido? Es que los hijos están diciendo, ministerio, devuélveme a mi padre. Es que nosotros hemos dado nuestro tiempo más al ministerio. Nos ocupamos más de la gente de la iglesia y poco nos ocupamos de la esposa, poco nos ocupamos de nuestros hijos. Y ellos a gritos están diciendo, iglesia, ministerio, devuélvanme a mi padre. Y cuando ellos crecen y tienen ya una edad para poder definir qué es lo que estudiarán, qué es lo que quieran ser, ya no quieren seguir la hilación que ese padre estableció, porque simplemente vieron que el ministerio les robó el corazón de un padre. ¿Quieres ser tú de esa generación? ¿O quieres decirle en esta mañana, Padre, yo te necesito a ti? Tengo la necesidad de un padre para que marque las cosas en mi hogar y todo comience a marchar distinto. ¿Quieres ser tú de esa generación? Y ahí los errores que hemos cometido nosotros. Hablar de la paternidad es imposible terminarlo en una hora o terminarlo en una conferencia. Hablar de la paternidad es tener muchas semanas hablando de la paternidad. Pero yo quiero ir resumiendo esta primera parte. Estoy simplemente trazando lo que en esta mañana, la respuesta de estos dos muchachos. El padre les dijo lo que hemos leído en Mateo. Vamos, hijo, a mi viña a trabajar. Tienes que ir a trabajar. Y él le dijo, no quiero. ¿Su respuesta te es familiar? ¿Qué es lo que responden nuestros hijos hoy cuando tú les das una orden? ¿Por qué nuestros hijos siguen respondiendo conforme estaba escrito hace 2000 años atrás? Jesús enseñó una parábola. Vuelve a Mateo. Jesús enseñó esta parábola. Mateo 21, 28, le mandó a su hijo a trabajar a la viña. Y es lo que tú has hecho. Y en el 29 está la respuesta de tu hijo hoy en día. ¡No quiero! Su primera respuesta es eso. Es lo primero que aflora. No quiero. ¿Y por qué responden nuestros hijos no quiero? ¿Sabe por qué? Porque tal vez viene de un hogar desintegrado, porque viene de una separación de un núcleo familiar, porque viene de la falta de comunicación con ese papá, o porque viene de falta de amor. Y todavía tengo 5 cosas más que mostrarle. Cuando hay esa ausencia de padre en la casa, nuestros hijos te van a responder, no quiero. Quisiera que en esta mañana tomes en consideración la palabra.
porque tus hijos están creciendo, pero así crezcan en algo que han sido marcados. Yo declaro en el nombre de Jesús como Padre espiritual de esta casa que tus hijos no serán los mismos que has visto. Tus hijos van a entrar a la línea de los propósitos de Dios. Yo declaro eso en este día, en el nombre de Jesús. Si tus hijos han venido de un hogar desintegrado, si tus hijos han venido de una separación, de un núcleo familiar, o vienen de ese espíritu rechazados, yo te digo en el nombre de Jesús, las cosas empezaron a cambiar, porque Dios va a empezar a trabajar contigo. Dios está diciéndote en este día, tú necesitas un padre. Por años tal vez has visto a Dios como Dios, o tal vez tu boca escucha decir, sí, Él es el Padre, pero yo te pregunto, ¿vives como hijo? ¿De verdad es tu Padre? ¿De verdad tú puedes decir, Abba Padre, es decir, papito lindo? Es como que te sientas en sus piernas, lo abrazas en su cuello y le das un beso. Eso es lo que yo entiendo, la expresión papito lindo. Una relación íntima. Vivimos así. Tal vez nuestros hijos de pequeñitos los tenemos sentados a nuestras piernas. Pero ¿por qué cuando ellos crecen y queremos darles un abrazo, darles un beso, ya no lo quieren recibir? Simplemente por la presión cultural que tenemos. Ay, no, es que tu padre todavía te besa. Ejemplo, y quiero ir resumiendo. Cuando el hijo pródigo volvió de su vida desastrosa, oliendo a cerdo, su ropa todo sucia, ¿qué es lo que hizo el padre? Fue movido en misericordia. Corrió el padre, lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos años tendría ese joven? Porque no fue un niño. Se estipula que habrá tenido unos 22 a 25 años ese muchacho. Joven, pidió la herencia. Con esa edad, el padre hizo lo siguiente, lo abrazó y lo besó. Un padre tiene la facultad de besar a sus hijos, darle lo que dice la Biblia, ese ósculo santo, de darles ese beso. Pero ¿por qué nuestros hijos cuando tienen 16, 15, 13 años, 14 años, no quieren recibir un beso, menos de un abrazo, delante de los muchachos? Porque hoy hay una cultura, hay una presión social que te dicen, ¿y por qué lo hace tu papá eso? Yo no sé si tú estás viviendo eso, pero yo te digo, como padre que eres, tu hijo no vive bajo una cultura, bajo una presión, vive bajo tu cobertura, hijo. No vive bajo la cobertura, bajo ese manto de esta vida social que solo ha traído cambios desastrosos. Ese hijo vive bajo el manto tuyo que tú le has dado, ese manto de amor, ese manto que tú le has enseñado. ¿Y qué importa si tenga 15, 20 años? Es bueno darle un abrazo y un beso que puedan sentir, aquí estoy yo, que soy tu papá. Los que tenemos padres vivos, la pregunta es, ¿nos han abrazado y nos han besado nuestros padres en los últimos 15, 20 días? Yo quiero ir cerrando esta enseñanza, esta primera parte. En la tarde vamos a continuar. En la tarde ministramos esto. ¿Por qué no se da? Porque estamos tan ocupados en nuestras funciones y nos olvidamos que hay una naturaleza adentro que el Padre ha empezado a trabajar. Pero si tú te dejas guiar, yo te digo, Dios nos ha puesto a nosotros en este lugar para ser ese Padre que tú no has tenido, para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu espíritu y decirte, si tú tienes un padre en tu casa, entonces tú tienes que honrarlo a tu padre. Tú no puedes honrar a Dios si no honras a tu padre. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu padre, eso es imposible. La Biblia ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Tú no puedes acercarte y decirle, papá Dios, qué bello que eres, y cuando llegues a tu casa puedas hablar cuántas cosas dolorosas de tu papá. Y tal vez me digas, pero si no lo conoce usted mi padre, ¿usted sabe cómo es él? Mira hijo, sea lo que te haya dicho, a ti no te quita el deber de honrar a tu padre. Alguien dígame amén en este día. La honra no tiene nada que ver con que él se haya portado mal contigo. Porque si tú quieres ser un buen padre, tienes que aprender a ser buen hijo. Así de sencillo. No cuestiones a tu padre. Hoy Dios ha empezado a trabajar en tu corazón, ámalo.
Y si sientes que tu corazón todavía está atado a algunas cosas, dile: Padre, quebranta mi corazón, sana mi corazón. Pero estas 4 cosas que te he mencionado te han marcado tu corazón. Y responden ahora a tu generación que estás criando en tu casa. Los mandas a hacer algo, dicen: no quiero. Dios te está diciendo en esta mañana: yo hoy quiero establecer mi paternidad en tu corazón. Quiero terminar aquí. El resto continuamos más tarde. ¿Deseas que Dios sea tu Padre? Es mi deseo que tus hijos no caminen bajo el sistema de este mundo. Es mi deseo en esta mañana que tú puedas decirle: Señor, que mis hijos caminen bajo el propósito. Pero ¿sabes quiénes son los que colocan el ADN en los muchachos? Es un papá. La mamá no pone el ADN. El ADN lo pone el padre. Y si tú quieres saber cómo es tu hijo, miren al papá, no a la mamá. Porque la mamá solo es el depósito. El padre transmite el ADN. Note la vida de Jesús en la tierra. ¿Por qué Jesús fue así? ¿Quién fue el padre de Jesucristo? ¿José o fue Dios? Entonces Dios transmitió su ADN a través del Espíritu Santo, engendrando el bebé en María. Entonces Jesús vino a hacer en la tierra lo que transmitió el Padre, su ADN. Tus hijos en esta tierra son lo que el papá ha transmitido. Si en este tiempo la generación de los padres que están siendo restaurados en la iglesia comienzan a entender la paternidad, te garantizo lo siguiente: lo que tú estás recibiendo se los vas a transmitir a tus hijos y viene una generación gloriosa. La Biblia dice en el libro de Joel que nuestros jóvenes soñarán. ¿Quieres que tus hijos sean así? Que sueñen, que vivan felices. Póngase de pie, por favor. Yo quiero terminar este tiempo orando contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Cierra tus vistas. No sé si cabina ya tiene preparada la pista. Yo quiero contigo ahí, por favor, orar un momento. Permítele al Espíritu Santo que en este día opere tu corazón. Amado Dios, amado papá, ya no quiero que le llames Dios. Quiero pedirte como Padre espiritual, dile: papá, en esta mañana. Haz una declaración, levanta tus manos, abre tu corazón y dile: quiero decirte que eres mi papá. Amado papá, quiero decirte que te amo. Mientras la melodía suena, te vamos a decir: papá, tú eres mi papá. El tema de este día es la necesidad de un padre. No solo un líder, un papá. Que mi corazón tenga tu forma. Sí, Señor. Tu forma de ser y de actuar. Él es tu papá. Quiero ver. ¿Te ha costado decir papá? Revela tu propósito. Que la revelación de su paternidad hoy alcance tu corazón. Que cuando salgas de acá tomes el teléfono, si tienes tus padres vivos, lo puedas ver, o llamarlo y decirle: Padre, yo te honro este día. Cómprale un regalo, no mires el valor. Ve y búscalo, abrázalo. Dile: te agradezco por haberme hecho tu hijo. Y cuando tú empiezas a hacer eso, te está activando algo en ti. Tus hijos serán como tú. No puedo pasar una noche más Tú eres mi papito. sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi Estos minutos finales habla con tu Dios y dile: a partir de este día ya no te llamaré Dios, te voy a llamar mi papá. Cuando te levantes a la mañana o cuando salgas por la calle, habla con él y dile: papito,
Esta melodía está sonando. Y te digo, tú que me estás mirando en esta mañana a través de este programa, que estamos aquí en la iglesia en este día domingo, quiero que la paternidad de Dios esté en tu espíritu. La paternidad de Dios no es un concepto. Yo no quiero que la paternidad se manosee y se enseñe en la iglesia como un concepto. La paternidad no es eso. La paternidad es un estilo de vida que solo un padre, que Dios ha transformado su corazón, más que ministro, ahora tiene corazón de papá, lo va a poder establecer en la familia. Quisiera que en estos minutos finales tú le digas a tu Dios, aquí en la iglesia que está aquí, enséñame, quiero ser un buen hijo para ti. Y si tu problema pasa por la falta de perdón, has hablado mal de tu papá, vives distante de tu papá, esta es una muy buena oportunidad para decir, Señor, aquí en mi corazón yo perdono. Pero también te prometo, dile a Dios, que buscaré a mi Padre para pedirle perdón por lo que le dije, por lo que hice. Pero quiero que se rompa esas asperezas, esa maldición de mi vida, porque mis hijos no van a caminar así. Comienza a decirle a Dios en estos minutos finales. Por la tarde tendremos la administración de la paternidad. Él es tu Padre, hijo. Dios me puso en esta mañana para hablarte como tu Padre. Dios me dio la gracia de ser tu Padre. Haz tuya esta canción en este día. No seas como Tomás, no seas como Felipe. Dos identidades totalmente distintas a lo que Jesús estaba enseñando. Uno no sabía dónde iba. El otro hijo no podía ver al Padre. Es como la realidad hoy en día en las iglesias. No pueden ver a sus pastores como padres por las razones que te he mencionado en esta mañana. Viven de un hogar desintegrado. Ese núcleo familiar se rompió. Han vivido rechazados. Pero permíteme terminar en esta mañana ayudándote y dile ahí en tu lugar: yo quiero que seas tú mi papito. Puedes levantar tu voz y decirle: papá. Puede tus labios decir, no de adentro, de aquí de tus labios para adentro, sino dilo para afuera. Puedes decir papá hoy día. Llámalo, papá, dile. Te cuesta decir, sientes que tus labios se hacen pesados pronunciar la palabra papá. No importa lo que fue papá. Dios está restaurando la paternidad, hijo, en este tiempo. Él es tu papá. Perdona a tu papá. Perdona a tu papá donde estás ahí. Trae a la memoria a tu padre. Perdona a tu papá en tu lugar. El que te habla tiene la autoridad para decirte esto. Casi 25 años de mi vida viví así. Con mi papá a mi lado, pero como que si no lo estuviera. Yo le agradezco por la educación. Yo le agradezco por la protección. Le agradezco porque me hizo un hombre de bien. Pero cuánto hubiera querido que él esté conmigo cuando me entregaban la diploma. Cuánto hubiera querido que él esté conmigo ahí en el colegio, en una reunión. Yo no quiero que tus hijos pasen por eso. Están creciendo. Y que estés ahí cuando triunfa. Pero sobre todo cuando se caen, esté tu mano para levantarlo, no para castigarlo. Si tus padres te castigaron, no hagas lo mismo tú. Gracias, Padre. Yo quiero hacer un acto profético en este día. Yo no sé si pueden traerme aquí a Jeremías. Yo quiero hacer un acto profético con este niño. Mientras la iglesia está orando y hablas ahí con el Dios de los cielos,
No sé si la pastora puede acercarse al altar. Me pueden traer a Jeremías. A través de este niño quiero orar por las generaciones que vienen. Tráigame un niño aquí. Tráigame un niño. Levanta tus manitos, por favor. Usted que es padre. Venga, amor, aquí al altar. Yo voy a soltar una palabra profética en este día a través de este niño. Deja que suene esa melodía. Pero nuestros hijos van a vivir de otra manera. Pon el nombre de tus hijos ahí. Yo tengo este niño aquí, Benjamín, con la pastora. Pero de ahí, tal vez dile, no he tenido el padre que quise tener, Señor. He llevado a mis hijos conforme yo he creído que se debería llevar. Pero Dios te está enseñando hoy. Tú no tienes la culpa. Tú vienes de una cultura así. Ya ustedes han crecido. Amado Dios, a través de este pequeño, Señor, oramos por todos los hijos aquí de tu iglesia. A través de este pequeño, Señor, en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición, Señor, que rompió la paternidad en el hogar. La desintegración familiar, a través del espíritu del rechazo, la falta de comunión con un padre. Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos todas estas cosas que atacaron nuestros hogares. Pero a través de este niño también, en el nombre de Jesús, declaramos bendecidas las generaciones que vienen en esta casa apostólica. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que los hijos de los hijos míos que tengo aquí ahora en la iglesia, sus hijos son benditos, Padre. En sus hijos están los próximos pastores con corazón de padre. En sus hijos, Señor, están los próximos profetas con corazón de padre. En sus hijos, Señor, están los próximos maestros con corazón de padre. En sus hijos están los próximos evangelistas con corazón de padre. En sus hijos, Señor, en esta generación que está surgiendo, vienen, Señor, con esos dones espirituales, pero con corazón de padre. Señor, yo bendigo la generación. Yo bendigo los padres esta mañana. Sean benditos estos niños. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Lleva el amor. Yo voy a cerrar el programa de este día orando por ti que estás en casa. Toma a tu niño en tu hogar, abrázalo. Abrázalo y bésalo. Y dile, hijo, hija, tú no vas a pasar por lo que yo pasé. Tú que estás en tu casa y la iglesia, quiero que repita esto conmigo en esta parte final. Yo quiero que pares ya la pista, hijo. Yo voy a orar aquí. Diga, amado Dios, diga fuerte, amado Dios, gracias te doy por la palabra de esta mañana. Necesito un padre. Y ese padre eres tú. Hoy asumo una vez más tu paternidad en mi vida. La voy a establecer en mi hogar. Miraré a mis hijos de otra manera. Yo cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu contrario a tu voluntad establecida para la familia. Y decreto en el nombre de Jesús que lo que mi generación vive, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos de mis hijos, son benditos en ti, Señor. Ahora has establecido esta palabra en mi corazón.
y asumo esta posición. Cuidaré de ellos, los amaré, les daré la identidad. Soy quien transmite el ADN. Amado papá, te agradezco en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Fue una bendición poder ministrar este tiempo contigo. La segunda parte de esta enseñanza continuamos en el siguiente servicio. ¿Por qué no le levanto una ofrenda de aplausos al Señor? Gracias, Padre.